La portada de hoy paper de uno de los mejores diseñadores de América Latina, el señor Javier Peña, ha puesto en escena lo que es este día, 28 de junio, fecha en que se conmemora el Día Internacional del Orgullo. En esa fecha, en 1969, fue la primera vez que la comunidad LGBTI plantó la cara al sistema que los perseguía de forma hostil con el beneplácito del gobierno. En la actualidad, la lucha es por hacer respetar los derechos y continúa, dice Hot Paper. Esta importante y destacada portada que siempre nos llama la atención, alegra la mirada en momentos difíciles para el mundo en general. Hot Paper dice resiliente, equidad, pluridiversidad, amor, resistencia, tenacidad, únicos, y orgullo, por supuesto que sí. Interesante, la ponemos a consideración suya y por supuesto un homenaje a estas luchas de las diversidades sexuales en todo el planeta. Y nos vamos a Ecuador porque lo que ocurrió el día de ayer va por varias vías. La principal, hubo un primer acercamiento, como dice el Expreso, que para ellos se ciñe en limar desconfianzas. Bueno, esa es una de las apreciaciones, pero la fundamental no fue esa. La principal, fundamental, la central fue que el movimiento indígena, la CONAIE, la FEINE, la FENOCIN y otras organizaciones, obviamente arrinconaron al gobierno hasta que pudiese tener muy presente que no llegaron a cabildear, negociar, sino a salir de un diálogo con resultados, como dijo Leonidas Issa en su momento. ¿Qué pasó ayer? Ya lo veremos más adelante, por supuesto, pero fue un importante acontecimiento. El 27 de junio quedará marcado como el día de una dignidad política para los pobres del Ecuador. Dignidad representada en los movimientos indígenas que le pusieron al gobierno a negociar. Fueron, atacaron, regresaron con un decreto anulado, con una propuesta de reducción de los combustibles, y como si fuese gran cosa el presidente en medio de la negociación planta un decreto diciendo que baja un 20% el precio del aceite. 20% cuando los precios han subido el triple, o sea, 300%. No puede ser. Y miren, insisten en el racismo, insisten en la estigmatización. Esto es lo que se destacó el día de ayer y por eso me siento orgulloso de ser ecuatoriano con gente que nos represente de esta manera. ¿Qué dice el titular del Expreso? Issa eterniza el caos con pulso artificial. ¿De qué habla el diario Expreso? No entienden nada. De verdad no entienden que cuando los quiteños de bien reclaman por el respeto a esta ciudad, Quito lleva el nombre de los Quitucara, es decir, esta ciudad es indígena, esta ciudad nació indígena, esta ciudad luchó contra el colonialismo español, luchó contra las invasiones, pero lo hicieron los indígenas. Así que, señores de la prensa, aguanten las consecuencias de lo que están diciendo porque la gente ha reaccionado, no los quiere ni ver en las reuniones ni en las manifestaciones. Issa eterniza el caos con pulso artificial. ¿A qué se refieren con pulso artificial? De verdad que la estigmatización la destacaron ayer, la denunciaron ayer en la cara de todos aquellos que creen que se puede decir cualquier cosa de los indígenas, de los ecuatorianos, que estuvieron antes de los blanquitos de bien que ahora acusan de ser los dueños de este país. Que no se olviden que los indígenas nacieron en este territorio y los blanquitos llegaron hace 500 años nomás, así que los indígenas están aquí hace más de 1000 años, así que tranquilidad, no se preocupen, la resistencia es a largo plazo, no es de un minuto ni un gobierno, por supuesto, esto duele, cuesta, ha costado muertos, pero ahí estamos. El Universo de Ecuador, ¿qué dice? La foto principal, ahí se ve el retrato con todos los símbolos posibles, símbolos indígenas, símbolos católicos, símbolos patrios, la bandera del Ecuador y los indígenas con su vestimenta, con su atuendo, es decir, como son, no como los otros que se adaptan a las modas occidentales. Y miren, indígenas ceden y conversan bajo sus condiciones. Indígenas cedieron. ¿Qué cedieron? No cedieron nada. Ayer no cedieron absolutamente nada. Lo que hubo es un encuentro para conversar, ya sentarse a definir qué es lo que acepta y no acepta el gobierno. Así que ceder
no hubo. Siguen insistiendo en que los indígenas han agachado la cabeza. ¿Qué más dice el Universo? Hoy a las 11 se instala el pleno para continuar con el proceso de destitución del presidente Guillermo Lasso. Se refiere a lo que pasa en la Asamblea, porque la reunión entre los indígenas, los movimientos indígenas y las autoridades continúa a partir de las 10. Ayer se buscaban más votos para llegar a los 92 con respecto a la destitución del señor Guillermo Lasso. Hay rumores de que ya se tendrían 92 votos, de que ya se asume, de que en la presidencia ya tienen el decreto para la muerte cruzada. Todo se dice ayer, desde ayer para acá. Claro, la pregunta es, en plano de análisis político, si no había el pedido de la Revolución Ciudadana para la muerte cruzada, todo esto que estamos viendo quizás no se discutía ni se hablaba. Si los indígenas no planteaban estos 10 puntos, el gobierno seguía con su modelo neoliberal y por lo tanto no había muerte cruzada. Ahora, cuando han cedido, la pregunta es, ¿para qué está el gobierno si ya no tiene sentido todo lo que está planteándose en calidad de autoridad en este país? Ya no tiene sentido. Así que la muerte cruzada ronda de lado y lado, en el despacho del presidente Lasso y en la Asamblea Nacional. Por supuesto, la derecha más recalcitrante, más xenófoba, racista, intolerante, ayer ya le pedía aplique la muerte cruzada, quédese gobernando 3 meses y después presente elecciones porque podría ganar. Bueno, hágalo. Esa es la democracia. Nada de golpismo ni nada por el estilo. Preséntese de nuevo a elecciones y sabremos quién puede ganar la próxima contienda electoral. La fotografía lo dice todo, como dijimos. Bueno, ahí participó la iglesia, los símbolos católicos, por supuesto, pero lo que se discutió fue uno de los diálogos más profundos que he escuchado. Es más, felicitaría al propio ministro de gobierno que, a diferencia de su presidente y de otros ministros, tuvo la sensatez de colocar los temas sin insultar, sin amedrentar, sin estigmatizar. Así que Francisco Jiménez se ganó un buen punto, a pesar de que sabemos que es una pieza del gobierno que no decide solo. Pero su relato, su compostura, su conducta, su mirada fija y además aceptando lo que se ha equivocado el gobierno, le dio un buen punto al señor Francisco Jiménez, que creo que hasta el momento es quizás el mejor ministro del señor Guillermo Lasso, con todos los errores que pueda tener ese gobierno. Así es. Pasamos. Esta noticia muy importante que incluso la dio públicamente en el mismo instante en que arribaba a Caracas la delegación de Estados Unidos, la dio el presidente Nicolás Maduro. ¿Qué dice el presidente Nicolás Maduro? Informó que ayer se reunieron con Jorge Rodríguez los integrantes de la delegación de Estados Unidos. ¿Para qué? Aquí dice la información. Están trabajando para darle continuidad a las comunicaciones que se iniciaron el 5 de marzo y a la agenda bilateral Estados Unidos-Venezuela, detalló el presidente Maduro. Y además dijo que en la reunión del G7, Emmanuel Macron sugirió volver a comprar petróleo a Venezuela e Irán. Venezuela está lista, expresó Maduro, con lo que destaca Últimas Noticias en este martes 28 de junio del año 2022. Aquí tenemos la información. Y en la parte inferior, los premios de periodismo que se entregaron el día de ayer. Ahí está el presidente Nicolás Maduro, que destacó lo que significa ser periodista en esta época. Por supuesto, hay premios para algunos periodistas. El editor de Últimas Noticias, por ejemplo, también fue reconocido como destaca este medio de comunicación. Veremos del tema más adelante otras informaciones. Nos vamos al sur del continente, en Argentina. El titular de Página 12, que siempre con una ilustración pone de mejor relieve o en mayor relieve el tema. El dólar mariposa. El Banco Central anunció modificaciones que endurecen el control de las importaciones de las grandes empresas por un trimestre. El objetivo es frenar la salida de divisas sin recurrir a una devaluación fuerte y así ampliar las reservas en $1.000 millones en ese lapso. No se olviden que buena parte de lo que ocurre en Argentina tiene que ver cómo salen los dólares de las grandes empresas, que por supuesto, aliadas del capital financiero internacional, lo que hacen es desbaratar la economía, afectar la economía. Pero aquí tienen una medida importante que ya veremos la reacción de la prensa reaccionaria, para llamarlo también en ese tono. Y en Perú, por supuesto, el titular que da la vuelta a lo ocurrido el día de ayer. Castillo incumple su palabra y no responde a fiscalización. Lo que dijo es que no tiene ningún sentido ir allá a la fiscalización para cuando ya todo está armado, ya todo está dicho.
¿Qué más dice el comercio? Que siempre estará del lado de la derecha y de los grupos desestabilizadores. Pese a que había aceptado interrogatorio, el presidente desistió a último momento y no recibió a la comisión que investiga irregularidades. El argumento, su defensa señala que no hay garantías del debido proceso. El informe final del grupo de trabajo se debatirá este jueves en el Congreso, es lo que dijo efectivamente. Y acá, por supuesto, en la parte inferior, lo que pasó ayer en principio con gran fuerza, después fue aminorándose. El tránsito terrestre fue fluido en primer día del paro del transporte en el Perú, que pensaban que iba a bloquear todo el país, pero no, precisamente no fue así. Al principio impactó, pero luego ya se produjo el fluido tránsito normal, sin mayores afectaciones. Y la jornada de México, de lo que pasó el día de ayer, duro, doloroso, cada día es más doloroso tener que recibir estas noticias. Uno no quisiera tener ya estas noticias pensando en que se arreglan las cosas, pero hayan 46 migrantes muertos en un tráiler en Texas. Perecieron por calor y asfixia. Esto se repite y se repite. ¿Qué más dice? Rescatan a 16 con vida, el vehículo fue abandonado en las afueras de San Antonio, aún no sabemos sus nacionalidades. Un cónsul fue enviado a la zona, informó el canciller Eduardo Ebrard. El gobernador Abbott culpa a Biden de la tragedia mortal política de fronteras abiertas. En los recientes meses se han registrado cifras récord de cruces de indocumentados. No se olviden que estamos en una época un poco caliente allá en esa zona y por supuesto el calor en esos trailers es mucho más intenso. Pues sí, esa es la realidad, doloroso. La diaria de Uruguay, compromisos y discrepancias a 49 años del golpe. Y estamos a 49 años del golpe militar. Las organizaciones sociales y partidos exhortaron a defender la democracia, pero plantearon interpretaciones distintas sobre los motivos de su quiebre en 1973. Una dictadura dura, fuerte, brutal, represiva, criminal, que efectivamente, como dice el diario La Diaria, tiene sus distintas lecturas. Lo que sí está en la fotografía, pero está cortado, es, aparte de la frase nunca más, son las fotografías de los desaparecidos, de los torturados y de los asesinados por la dictadura militar uruguaya. No nos olvidemos de eso. Avancemos a los portales informativos y el G7 que se plantea prohibir el petróleo ruso si no respeta un precio máximo. Ajá, ok. Bueno, no usen el petróleo ruso. No se preocupen, habrá otras fuentes, tranquilidad. El petróleo ruso irá a otra parte, no se preocupen. Así que sigan ustedes con sus presiones, que la realidad es otra. Declaraciones al viento, porque en la práctica todo sigue igual. No hay nada más que destacar aquí, no veo nada del otro mundo para destacar aquí. Miren, no, esto me olvidaba, este tema me olvidaba. Bolsonaro dice que Brasil trabaja para ofrecerle asilo a Yanine Áñez. Ustedes saquen las conclusiones, nada más. Y Telesur, presidente venezolano confirma la llegada al país de una delegación de Estados Unidos para continuar la agenda bilateral, lo que ya lo destacamos. Y veamos acá lo que pone Telesur en este lado. Gremios en el Perú protestan frente al Congreso en el paro nacional. Los indígenas ecuatorianos continuarán el diálogo bajo paro nacional, es decir, bajo movilización. Ya veremos más adelante más información al respecto. Y reportan el asesinato del líder social colombiano número 92 en el año 2022. Ojo, esto no va a parar fácilmente ni con el cambio de gobierno, porque estos movimientos paramilitares siguen ahí. Y una noticia que lamentamos dar también: hospitalizaron por trombosis a la líder indígena argentina Milagro Sala. Fue una noticia de última hora ayer. Esperemos que se recupere, que esté mejor. Por supuesto, ojalá tenga la libertad que requiere incluso para ser atendida completamente. Y Nodal destaca lo ocurrido en el Ecuador, continúa el diálogo y el Congreso retoma hoy el debate sobre la destitución de Guillermo Lasso, que incluso ayer una empresa encuestadora lanzó un anuncio. El señor Guillermo Lasso tendría 92% de rechazo popular, un 8% de apoyo en estos momentos, a pesar de que ese 92% de rechazo incluye a algunas personas o un porcentaje que no está de acuerdo con el paro. Pero cómo ha manejado la crisis, el paro, la movilización, el diálogo en general, ni la derecha le aprueba al señor Guillermo Lasso. ¿En cuánto tiempo lleva de gobierno? Un año, apenas un año y un mes.
prácticamente cumplió 13 meses, de gestión en el gobierno. Hagamos la pausa. Volvemos con más información enseguida.